Estimados alumnos, buenas tardes. Ahora vamos a elaborar la construcción de tablas de distribución de frecuencia. Los datos ya han sido registrados en una base de datos de acuerdo a cada una de las características, tema de estudio de la investigación, en el cual en este caso nosotros tenemos la escuela profesional, la variable la hemos determinado con nombre corto escuela, y escuela tiene categorías que vemos nosotros, que es administración de empresas, negocios internacionales, gestión de recursos y marketing. En este caso es una variable con nivel de medición nominal. ¿Por qué? Porque ninguna escuela es más que la otra. Todas las escuelas son iguales, así que podría colocarlas en cualquier orden. ¿Bien? Entonces, ya tenemos elaborada la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia para una variable cualitativa solamente presenta dos columnas, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Lo que vamos a hacer ahora es asignar las frecuencias absolutas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la función contar sí. La función contar sí es la que nos va a permitir determinar frecuencia absoluta para cada una de las escuelas profesionales. Nos ubicamos en la celda E8, entonces vamos a fórmula, insertar función, categoría, seleccionamos estadística y la función contar sí, luego aceptar. Nos da una ventana que es el rango. El rango nos dice ingrese toda la base de datos. Ingresamos toda la base de datos. Una vez ingresada toda esta base de datos nos ubicamos y para fijar esta base de datos colocamos F4. F4, lo cual debería estar tanto para el inicio de la base de datos como para el final. Un solo golpe. Y criterio, damos un clic a la primera categoría de la variable. Me está seleccionando la celda, que en este caso es de 8. Entonces, completamos la ventana y simplemente decimos nosotros aceptar. Vemos que nos da una frecuencia absoluta de 19. ¿Qué significa 19? Que son 19 estudiantes que se encuentran en la Escuela de Administración de Empresas, ¿no? Que pertenecen a la Escuela de Administración de Empresas. Una vez que nosotros hemos determinado esta primera frecuencia absoluta, entonces le doy arrastre y determino cada una de las frecuencias absolutas asignadas para cada escuela profesional. La sumatoria es igual a 50. Ya tengo elaborada las frecuencias absolutas. 19 estudiantes de la Facultad de Administración pertenecen a la Escuela de Administración de Empresas, 23 estudiantes de la Escuela de la Facultad de Administración pertenecen a la Escuela de Negocios Internacionales y así sucesivamente. Para determinar la frecuencia relativa es el cociente de la frecuencia absoluta sobre el total de observaciones. Entonces le doy signo igual, le doy un clic a la celda donde se encuentra la primera frecuencia absoluta, entre un clic sobre el total y para fijarlo con un solo golpe le doy F4. ¿Ve? Una vez que yo he determinado ya mi fórmula, entonces le doy Enter. Y me va a dar una frecuencia relativa, en este caso porcentual, de 38%. Me ubico en la parte derecha, busco el signo más y doy copiado rápido. Para estos resultados inmediatamente le digo sumatoria y me va a dar como resultado 100% para la parte de frecuencia relativa y la frecuencia absoluta 50. ¿Qué es 50? Todas las unidades de análisis son
50 unidades de análisis que definen la muestra que nosotros estamos estudiando. Entonces, tenemos nosotros ya elaborada nuestra tabla de distribución de frecuencia. En la parte gráfica, toda variable cualitativa solamente presenta gráfico de barras y gráfico circular. El gráfico de barras. Para poder determinar el gráfico de barras, entonces voy a hacer la selección de las frecuencias absolutas. Selecciono frecuencias absolutas y me voy a insertar, en este caso, columna. La primera, columna. Y esta gráfica la bajo, coloco debajo del título, puedo arrastrarla. Entonces me voy, lo primero que tengo que hacer es ir a seleccionar datos. Seleccionar datos me dice, ya ingresaste las frecuencias absolutas, ahora ingresa todas las categorías o modalidades. Me voy a editar, entonces voy a seleccionar todas las categorías o modalidades y ahora digo aceptar y aceptar. ¿Qué es lo que estoy visualizando? Estoy visualizando que debajo de cada rectángulo tengo a la escuela profesional. Series no lo voy a necesitar, lo borro. Voy a necesitar, sí, agregar etiqueta de datos. Agrego etiqueta de datos. Y ahora necesito realizar la presentación y la presentación va con un título de gráfico. Por encima del gráfico, lo más conveniente, y voy a colocar gráfico de barras. Entonces, determino el gráfico de barras, le doy el tamaño en inicio. Entonces, que tenga un tamaño de 14, que tenga un color diferente. Entonces, ya he determinado el gráfico. Ahora sigo en presentación, seleccionando el gráfico, me voy a presentación y en presentación puedo tener rótulo del eje, en este caso vertical. Y me voy a lado derecho y digo título horizontal. Entonces voy a colocar acá número de alumnos, ¿no? Son ellas las que han dado respuesta al cuestionario sobre el tema que estamos investigando. Entonces subo. Ahora puedo agrandar mi gráfico. Bien. Y tengo ya el gráfico de barras. Quiero personalizar más. Entonces digo, dar formato a la serie de datos. Esto es simplemente para poder cambiar de color. Entonces le doy un color, el color que a mí me agrada. Entonces voy a colocar acá el color que yo, con el cual lo quiero ver. Y le doy en relleno. De trama, selecciono. En estilo de línea, color de línea primero. Entonces voy a determinar, primero cierro. Entonces ahora, dar formato de serie de datos. Estilo del borde. Color del borde primero. Entonces selecciono el color, estilo. Voy a colocar acá para que ese color sea el contorno de los rectángulos. Entonces tengo el gráfico. Bien, pero eso ya es un efecto secundario. Lo importante es elaborar el gráfico, y elaborar el gráfico simplemente seleccionar las frecuencias absolutas, ir a la función estadística que es, ir a insertar gráfico, que en este caso es barras. Una vez que he seleccionado barras, me salen las barras proporcionales a las frecuencias absolutas.
Y mi siguiente paso sería seleccionar datos para que pueda seleccionar las escuelas profesionales asignadas a este gráfico. Una vez que edito esas escuelas profesionales, ya tengo las escuelas, tengo el gráfico proporcional al tamaño, y para determinar de qué magnitud es el tamaño, me voy a etiqueta de datos. Entonces, con esto ya yo puedo hacer la presentación y me voy a presentación y coloco ahí en la presentación título de gráfico y selecciono el gráfico que está por encima de mi gráfico. Entonces, digito gráfico de barras y puedo determinar también el título que va a tener el eje vertical y coloco número de alumnas, ¿no? El que ustedes elijan, el que ustedes elijan. En el gráfico circular, me ubico en el gráfico circular, primero voy a seleccionar los porcentajes, insertar gráfico circular y me voy a un gráfico 3D. No me preocupo si este sale fuera de lugar porque yo lo puedo arrastrar, lo arrastro. Y lo primero que tengo que hacer para repasar lo anterior es seleccionar datos, editar qué editamos, las escuelas profesionales, y colocamos nosotros aceptar. Entonces, una vez que ya me ha identificado las escuelas profesionales, voy a agregar etiqueta. Entonces selecciono agregar etiqueta y digo, no solamente quiero los porcentajes, no solamente quiero los porcentajes, quiero el nombre de la categoría. Entonces, nombre de la categoría y me dice mostrar línea de guía. Entonces, para que me diga exactamente cuál es la categoría que estoy determinando. Y pongo cerrar. En este caso, yo tengo acá ya determinado mi gráfico, he seleccionado guía, como ustedes pueden ver. Si no hubiese querido seleccionar guía, entonces desactivo y pongo cerrar. Pero ustedes en este caso tendrían que hacer el acomodo a dónde pertenece, Entonces simplemente lo acomodamos. ¿Necesito yo ya esta leyenda? No. Entonces esto me va a permitir que mi gráfico sea mucho más grande. Entonces, con esto he concluido el gráfico circular, asignando la escuela profesional a la que pertenecen y el porcentaje que está asignado para tal escuela. Y con esto elaboré lo que es la tabla de distribución de frecuencia para la variable escuela, las gráficas que le corresponden a esta variable por ser cualitativa, gráfico de barras y gráfico circular. Muchas gracias. Espero que todo haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen llegar, entonces, para poder detallar todo esto.